Gracias, Marcelino, por estas palabras. Además, nos conocíamos por WhatsApp, pero hoy nos hemos conocido personalmente. O sea, para mí, otra ocasión, igual que a José María Rodríguez por haber organizado este acto, y a Héroes de Cavite, evidentemente, que es el gran portaaviones de la hispanidad. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a CIMA por grabar estas jornadas y gracias a Alfredo, que hacía como, no sé, 15 años que no nos veíamos y tengo que venir a Asturias para verle, pues para mí encantado, otra ocasión para estar aquí. Pero bueno, hoy vengo a hablar de mi libro. Por cierto, José María, no sé si fuera posible una botellita de agua, porque el guerrero puede tener sed. Bien, estoy hablando de un libro para mí especial, es el último de 4. Empecé hace unos 15 años a estudiar el tema de la leyenda negra. Para mí entonces era una novedad. Hoy, afortunadamente, somos muchos los que estamos en esta batalla cultural y sigo en ella. Cada libro tiene su enfoque. En este caso es un poco distinto. Me atrevo a renombrar lo que hicimos todos, 500 millones, en fin, los de allá y los de aquí, durante 300 años. Para mí, una de las cumbres de la hispanidad. Que no se suele mencionar en los libros de historia porque lo que ha pasado es que nos han hecho bullying cultural. Hemos sufrido bullying cultural y los acosadores a veces estaban muy cerquita de nosotros. Por eso yo distingo, como ha dicho Marcelino, entre hispanobobos, que es el hispano que lanza piedras contra su tejado ingenuamente pensando que no le va a dar en la crisma porque no se siente español, o porque es de una ideología concreta, y los hispanófobos, que son los de fuera, bueno, que juegan a su negocio, ¿no? Aquí lo que existe en el mundo es una lucha de poder. A veces las etiquetas políticas nos deslumbran, esta guerra ideológica entre izquierdas y derechas, nos metemos en ella, pero en el fondo estamos siendo utilizados por quienes nos quieren, simplemente como meros instrumentos, vasallos cognitivos, que es lo que yo creo que somos, el pueblo hispano sobre todo, de otros modelos mucho más potentes que saben dónde quieren ir y con quién quieren jugar. Hay un dicho en el póker que cuando estás en una mesa jugando al póker y no sabes quién es el tonto de la mesa, el tonto eres tú. Cuando sabes que en la mesa positivamente hay dos que ganan siempre o casi siempre, esto es como la Liga de Fútbol Española, y estos que ganan siempre, puede ser que lo hagan porque tienen una posición privilegiada, incluso porque hacen trampas, y tú sigues jugando, eres doblemente tonto, ¿no? Bueno, en la geopolítica un poco ocurre esto. Por esto este libro trata de deshacer entuertos. Es un libro de historia, pero no solo de historia. Siempre todos mis libros son interdisciplinares. Desde hace muchos años practico un enfoque relacional integral, desde mi primera tesis doctoral. Y es un libro también, por lo tanto, de psicología, de economía, de politología, de psicología. Muy importante porque dedico 2 capítulos a la historioterapia, hablaré un poco de qué es esto, y también de marketing. ¿Por qué de marketing? Bueno, pues porque creo que no somos conscientes de hasta qué punto las marcas dominan nuestro comportamiento. Voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Si yo les digo, piensen ustedes en una marca de ordenadores, seguramente a la mayor parte le habrá llegado la marca de la manzanita, que es la más cara y además cuyos aparatos se hacen en países que no respetan los derechos laborales. Pero da igual, domina el mercado. Si yo les pregunto, piensen en una bebida de cola, ¡pum!, también seguramente les haya entrado en el subconsciente, sin que ustedes puedan hacer nada para pedirlo, la chispa de la vida. Bueno, hay pruebas de que cuando uno bebe bebidas de cola con los ojos tapados, no elegimos esa. Pero da igual, ya ha dominado el mercado. Somos consumidores, en ese aspecto, que nos sometemos a comportamientos condicionados por las marcas dominantes. Por cierto, yo conozco al que le ofrecieron comercializar la Coca-Cola en España y cuando, hace muchos años, claro, conocí a su hijo, la rechazó porque dijo, jamás podrá triunfar un jarabe medicinal negro como refresco. Pero, señores, la publicidad. ¿Por qué se gastan tanto las empresas
En publicidad, un secreto, no lo cuente nadie, porque funciona. Funciona. Con un anuncio de 1 minuto son capaces de cambiar su comportamiento. Pues imagínense una película de 2 horas. Van a renunciar los que tienen poder y quieren mandar en el mundo a meterse en sus cabezas a través, por ejemplo, del cine, de videojuegos, de series, etc. Hombre, no seamos ingenuos. Bueno, a combatir la ingenuidad hispana, que creo que es lo que es el virus cultural que nos domina, me dedico hace unos años. Este no es un libro que es una improvisación, son 2 años de trabajo, llevo años más trabajando, 261 referencias bibliográficas, 100 artículos académicos en nota a pie de página y 113 momentos de reflexión. Este no es un libro solo para contarles historias, que también lo hace y da datos que seguramente les sorprenda, sino para hacerles pensar. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que pensar muchas cosas. La primera fase, lo primer objetivo es que ustedes se indignen. ¿Por qué? Porque han sido engañados. La segunda es que decidamos qué hacer con esa indignación. Bueno, pues empecemos por deshacer entuertos. Me voy a levantar porque si no aquí sentado no les veo. Hay otro nombre que se da al Imperio Español, a los 300 años, como digo, para mí, una de las cimas de la civilización occidental. Puede que les sorprenda, la pregunta es por qué les sorprende, siendo hispanos, ¿no? Pero veremos algunos datos esta tarde para que se sorprendan más de por qué piensan lo que piensan. Bueno, uno de los términos que se dice es monarquía católica. Supuestamente los hispanos somos los más católicos de la tierra, y en parte es cierto. Somos los únicos que nos hemos creído realmente el Evangelio, pero no lo hemos leído completo, digo políticamente hablando, no lo hemos leído completo. Hay otras monarquías católicas, como la francesa o la portuguesa, muy distinta, luego podríamos hablar de ello. No lo hemos leído completo, y le voy a dar un ejemplo. En Mateo 10:16 dice Jesús: he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Esto es la geopolítica, también la casa de muchos, ¿verdad? Y da 2 consejos: sed mansos como palomas, eso sí, lo sabemos muy bien hacer, somos muy simpáticos, queremos ser muy simpáticos, que nos quiera todo el mundo por ser simpáticos, eso lo logramos y es una virtud, Pero no hemos leído la segunda frase: sed astutos como serpientes. Nuestros adversarios, nuestros competidores, sí la han leído y la practican, otros no. Somos bastante ingenuos, yo creo que ese es el virus cultural dominante. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Yo a lo que me dediqué realmente es estudiar la cultura. ¿Por qué? Porque yo observé cambios culturales muy importantes en este país que nadie había votado en el Parlamento. Por ejemplo, el paso del usted al tú. Es un cambio cultural relevante. Yo les invito a que lo hagan, hablen de usted cuando tengan una discusión de tráfico y ya verán cómo se baja la tensión. Pero esto de que gente mayor nos diga, llámame de tú, que me haces viejo, esto no pasa en ninguna otra cultura del mundo. En Francia, la gente se llama vous hasta que tienes mucha confianza. En Italia, lei, en alemán, sie, en Inglaterra, Mr. o Mrs., ¿no? Solo en España, un día, no sabemos por qué, alguien, igual quien crea las modas, ¿no? Porque muchos de esos comportamientos, de repente uno se le da por ponerse tatuajes todo el mundo, pensando que eso es un gesto de rebeldía, pero claro, los que siguen al rebelde ya no son rebeldes, son gregarios. ¿Quién decide esas modas, ¿no? Bueno, la cultura es el software de los pueblos. Es lo que decide, lo que conforma el imaginario colectivo de un grupo o sociedad dada. Y eso me interesaba hacer. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se cambia esa cultura? Claro, la leyenda negra entraba de lleno en esto, porque la leyenda negra ha sido un virus cultural que ha conformado nuestro imaginario colectivo y nos ha hecho creer que somos menos de lo que somos. Y si a nivel individual lo vemos claro, porque si usted es un psicólogo, no voy a preguntar cuántos de ustedes hay un psicólogo, pero bueno, normalmente pues el 30% de la población va al psicólogo, habitualmente.
o al psiquiatra. Claro, pero lo que le dice el psicólogo es que usted qué relato se cuenta a sí mismo, ¿no? Por las mañanas. Si usted va al espejo y se dice, espejito, espejito, soy el más tonto del mundo, el más feo, y un criminal difícilmente va a tener un buen día. Bueno, pues esto que sabemos que pasa a nivel psicológico individual es exactamente igual a nivel colectivo. Aunque digamos que no nos sintamos españoles, somos españoles por genética, tradición e historia. Es esa nuestra familia, es igual que si dices, mi abuelo era un canalla. Bueno, pues muy bien. Yo no tengo nada que ver con tu abuelo. Bueno, pues sí, pues que llevas tú. La gente va a verte y eres el nieto de fulanito. Pero imagínate que lo que tú crees de tu abuelo es falso. Que esa historia de tu abuelo era un violador, un canalla, un ladrón, lo inventó otra familia que quería quedarse con tus tierras. Cuando tú te das cuenta de eso, tu autoestima personal cambia. Y la autoestima es importante porque la economía es un estado de ánimo. Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Los hispanos tenemos un problema. Bueno, muchos, pero uno. Cada vez somos más, lo decía Marcelino. Tenemos una potencialidad tremenda. Solo la lengua, que es la segunda lengua más importante del mundo, fijaros los que podrían hacer con esta lengua los franceses. Pero claro, somos hispanos. Somos cada vez más, pero cada vez podemos menos. ¿Por qué? Porque estábamos divididos, dependientes, enfrentados, y nos equivocamos de enemigo, como decía Bartrina, un poeta catalán, que se sentía español, en aquella época eso era natural, decía, bueno, se conoce a un francés porque habla mal de un inglés, a un inglés porque habla mal de un prusiano, a un español porque habla mal de otro español. Ese es nuestro hecho diferencial real y no los que se inventan otros por motivos espurios. Claro, ¿esto en qué se va? En que tenemos una baja autoestima. Y como lo invento yo no me lo invento. Este es un mapa, es un estudio que hizo el Pew Research Center. Es una entidad anglosajona, ya ven ustedes cómo, como digo, Pew Research Center, ya se fían. O sea, si fuera Instituto Jovellanos, igual no, o sí, no sé. Yo, la verdad, en mi primer libro, La conjura silenciada, comparaba a Jovellanos y a Benito Jerónimo Feijóo, autor asturiano de adopción, con Robespierre y Rousseau. Comparaba su obra, comparaba su vida y no había color. Los ilustrados asturianos ganaban por goleada. Pero ¿quiénes son más famosos? No solo en el mundo, en España. Momento de reflexión. Bueno, este es un estudio anglosajón, por tanto, nos podemos fiar de él, ¿verdad? Porque no es español. Pero aquí se hace un estudio de los 34 países de Europa. La pregunta es, nuestra gente no es perfecta, hasta ahí podemos llegar, pero nuestra cultura es superior a otras. Bueno, a esta pregunta, el 89% de los griegos dijo que sí. Su cultura es superior a otra. ¿Por qué? Porque se sienten herederos de Platón y Aristóteles. Oye, hace 2500 años que no andan por los calles de Atenas. Y también el 69% de los rusos. Hombre, esto nos dice que cuando hay un exceso de personas que responden que sí, igual entramos en un problema de narcisismo, de prepotencia, igual te da por invadir países, ¿no? Bueno, esto no es bueno, a lo mejor, ¿no? Pero lo que dice la teoría es que el 50% es lo que revela una autoestima sana. ¿Quién tiene en torno al 50%? Pues, por ejemplo, Alemania, a pesar del nazismo. A pesar del nazismo. Curioso, ¿eh? No son tontos. Por supuesto, Suiza, Italia, Reino Unido, Francia ha bajado, tenía la autoestima más alta, pero últimamente tiene bastantes problemas. Incluso nuestro vecino Portugal. ¿Por qué el imperio portugués tiene más autoestima que España? Porque eran aliados los ingleses y no sufrieron la leyenda negra. Hay todavía gente que dice que esto es un invento, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿cuál es el país de Europa que tiene más baja autoestima? Redoble de tambor. Hagan sus apuestas, señores. Este pequeño país del sur, que no ha hecho nada, por supuesto. Esto es como Estonia, que tiene poquito más, ¿no? ¿Por qué? Pues que no ha hecho nada este país, hombre.
No se conoce al mundo a sí mismo por él, no. No dio la primera vuelta al mundo, no. No hay un imperio que penta territorio, no. No ha hecho nada. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a otra pista más allá. Esto pasa en Europa. Bueno, ¿qué pasa en América? No he encontrado mapa parecido, pero sí otro datos que creo que es interesante. Porque fijaron ustedes, hace 2 siglos y medio, Nueva España, no lo digo yo, lo dice Humboldt, un alemán, llega a Nueva España y dice, bueno, aquí comen carne todos los días, en París no. Era el emporio comercial que unía Asia, América y Europa. Nueva España era el territorio más rico del mundo. Había empresas multicontinentales, como la del tabaco. Había, bueno, lo diremos, una economía que funcionaba. Las rutas comerciales eran deseadas por todos. Por eso se produce la gran independencia. Bueno, de eso hemos pasado a esto. Esto es la confianza interpersonal. Es decir, usted confía en otro para montar un negocio, para hacer una organización, para trabajar juntos. Bueno, pues la zona con menos confianza del mundo es Hispanoamérica. Confianza interpersonal, Eso sí, somos muy simpáticos, pero no nos fiamos del otro. Cuidado. ¿Van entendiendo un poco la trampa de todo esto? ¿De qué va esto realmente? Y la mayor desconfianza, 90%. Fíjense usted los nórdicos. Estos son los bárbaros. Estos son los bárbaros. Los bárbaros, hoy son los más civilizados del mundo. ¿Cómo se puede cambiar la cultura, oye? Y la imagen de todo un pueblo. Pero claramente, ¿dónde está el desarrollo económico? ¿Donde hay confianza interpersonal? Claro, claro. ¿Y por qué se ha perdido esa confianza interpersonal? ¿Es algo genético? No existía esa confianza interpersonal hace 2 siglos y medio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto es un dato que es un poco extraño, esto lo he visto hace poco, porque no hablamos de América ya. En América hay 27 universidades, 1000 hospitales, 20 ciudades, patrimonio de la humanidad. Bueno, es muy manido. Esto es un tema de África. África es el territorio más pobre y corrupto del mundo. ¿Por qué? También diría, pues está lleno de, no sé, raza negra, ¿no? No. Porque quien llegó allí fueron imperios depredadores, haciendo un homenaje a Gustavo Bueno, maestro asturiano, al que a ver si algún día pues, se le considera como debe, al menos en su tierra. Fíjense ustedes el dato. Nos fuimos hace mucho tiempo, todavía hoy, ¿qué es el país con mayor porcentaje de personas alfabetizadas? Guinea Ecuatorial, la Guinea española. En el siglo XX, Guinea Ecuatorial tenía el mejor sistema educativo de África y también el mejor sistema sanitario. Pero fíjense ustedes después que Níger, 19%, pero Camerún, 77%, de colonización alemana, franco y británica. Angola, colonización portuguesa, 71%. Hay otros que están mucho por ahí. Hombre, sí, aquí 24 metros Sudáfrica, pero ahí vemos que hubo una invasión de población blanca. El apartheid, acuérdense ustedes, todo lo que pasó. Es decir, el modelo británico solo funciona cuando aniquila a la población originaria. Cuando no es capaz ni de mezclarse, ni de integrarles, ni de hacer universidades, ni instituciones que funcionen. Por eso, fíjense ustedes, estas cifras todavía hoy, 30, 36, 37, 32. Es decir, el país con menos autoestima de Europa consiguió que el pequeño territorio de Guinea Ecuatorial tenga el mayor porcentaje de alfabetización, pero seguimos con esa imagen. ¿Por qué será? Pero no es un momento de reflexión esto. No hay que reflexionar un poquito. A lo mejor alguien les está engañando, A lo mejor, A lo mejor solo leemos unos libros y no otros. Estamos haciendo historioterapia. Hace unos años, Lou Marinoff, ¿no se acuerdan ustedes? Fue un filósofo norteamericano, por tanto, debe decir la verdad, si es norteamericano, hizo un libro que es Más Platón menos Prozac. Su teoría era que para evitar problemas de salud mental era mejor leer filosofía que tomar fármacos. Bueno, yo digo algo parecido.
antes de ir al psiquiatra, mejor recontemos la historia nuestra. Resignifiquemos el pasado nuestro, que indudablemente tiene una fase colectiva. Igual nos estamos deprimidos porque de pequeño nos han dicho que éramos de un grupo inferior. No tenemos ese plus de autonomía, de autoestima colectiva que tienen otros pueblos. Esto es un hándicap a la hora de competir con ellos. Es como quien, bueno, es un equipo de fútbol y todos los aficionados están diciendo todos los días lo mal que juega su equipo y que es un equipo horrible. Hombre, pues no duraría mucho ese equipo, ¿no? Nosotros, nuestro equipo son 500 millones de jugadores y tenemos un destino que podemos ocupar y que no estamos ocupando. La pregunta es ¿por qué? Bueno, todo esto tiene que ver con la guerra cultural. Hay la guerra convencional, que es la que, bueno, afortunadamente no siempre existe, es decir, no siempre hay misiles volando por nuestras cabezas. Hoy, desgraciadamente, pues hay dos conflictos, muy intensos en dos zonas estratégicas del mundo. Hay 28 conflictos más, violentos, de lo que nadie habla. Pero, bueno, esta guerra no existe siempre, pero las dos guerras de abajo sí, siempre, siempre. La guerra cultural y la guerra económico-comercial. Y de estas dos a veces deriva esta tercera. Solo que pasa que estas dos no somos conscientes, porque es como un fantasma. No está en los medios. No está en los medios. Y lo que no está en los medios, pues no existe. La guerra cultural tiene tres variantes. Como la guerra convencional actúa sobre el territorio, la tierra, mar y aire, y ahora el espacio, la guerra cultural, que marca nuestro mapa cognitivo, todo esto afecta personalmente a cada uno. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Creemos que somos libres? Hombre, no sé. Ya si después de la charla lo siguen pensando, pues igual sí. O son críticos con esto, y es una teoría que no tiene por qué ser cierta al 100%, pero alguna verdad debe tener. Opera en tres campos de batalla: el relato, el lenguaje y las imágenes. Relato, lenguaje e imágenes. Vamos a ver esto más despacio, y esto es lo que yo también trato en el libro. La batalla del relato, los cuentos que nos cuentan y descuentan, según sea ese cuento, y nos lo creamos o no. Puede llevarnos al éxito o al harakiri histórico-cultural, que es lo que está en el mundo hispano. ¿Nos creemos los cuentos que nos cuentan? Vamos a ver qué cuentos se cuentan del mundo hispano. Todos muy positivos, ¿verdad? Son creencias limitantes externas, que yo, en mi libro, humildemente, desvirtúo, pero que voy a mencionar unas cuantas. 4, hay muchas más, porque el mundo hispano, así todo lo que se dice, son acusaciones de este tipo. Fue un imperio genocida. Cuando llega España a América, según los estudios más rigurosos hechos por profesores allí, en América, en Argentina, habría unos 14 millones de indígenas. Hoy hay 42 millones, sin hablar de los mestizos. Algo singular del mundo hispano. Bueno, hubo un imperio genocida. ¿O esto es un cuento que se cuenta para tapar los genocidios que hacían otros? Tanto antes de que llegaran los españoles, como durante o como después, porque después de la guerra de independencia, hoy los indígenas perdieron sus tierras, por ejemplo. El concepto de tierra comunal, que era aceptado por los virreinatos, desapareció con las nuevas repúblicas. Hubo realmente masacres de indígenas después de la guerra de independencia, yo las pongo en mi libro, si quieren ustedes ver los datos, de las que nadie habla. Bueno, es un imperio intolerante, seamos antipáticos, la Inquisición, hoy hay estudios rigurosos sobre las actas de la Inquisición, por ejemplo, por Henry Kamen, que es un autor británico que no es hispanófilo, ni mucho menos, cuando nos tiene que dar, nos da muy fuerte, que habla de que como mucho 3.000 ejecuciones en siglo de historia, 3.000. Otros reducen a 1.500, en América como mucho 80. Solo en Alemania hubo más de 40.000 brujas ejecutadas sin juicio previo, en toda Europa más de 150.000. Pero de eso nadie habla.
un imperio científico anticuado, éramos tontos. ¿Cómo llegamos a América siendo tontos? Ese era el misterio, claro. Porque es como si hoy la India descubre un planeta habitado y dice no tiene tecnología. Pero es el único que lo ha hecho. Algo raro ocurre. Para mí la NASA estaba en Sevilla en aquella época. Última leyenda negra: cuando se van agotando las leyendas negras, tiene la virtualidad, en la guerra cultural, de hacer surgir nuevas leyendas negras. Esta es novedosa, porque nadie había hablado de un imperio esclavista. Ten en cuenta que Isabel la Católica lo primero que hace es decir, estos no son esclavos, son mis vasallos. Con lo cual, ¿cómo decir que estos sean esclavistas? Bueno, pues hoy hay libros ya diciendo que no, que el imperio español era un imperio esclavista. Hombre, ¿había esclavos negros? Sí, pero ni en número ni en trato era comparable a lo que pasaba en el imperio británico, al imperio holandés o al imperio portugués. Pero esto tampoco interesa hacer historia comparada. Hay otras que no voy a aburrirles. Voy a detenerme en dos que me parecen interesantes, porque esta sí marca nuestro concepto de lo que es moderno, y por lo tanto estamos in o estamos out. Según la teoría, otra acusación es que la hispanidad no habría tenido ni ilustración ni revolución. ¿Es esto cierto? Bueno, mi tesis es que la primera gran revolución global tuvo lugar a finales del siglo XV y XVI, y el siglo de las luces fue el siglo XVI, también borrado, no porque era racista o machista, como dice el movimiento Vogue, sino porque era hispano. Entonces voy a darles una visión alternativa a lo que seguramente les hayan enseñado en la escuela e incluso en la universidad. La primera gran revolución que cambia el mundo, porque los griegos no sabían que había planeta habitado más allá de Compostela, es la revolución planetaria, tecnológica, porque supuso un avance tremendo en la tecnología de navegación. Dejaron de navegar viendo la costa, se navegaba sin tener que ver la costa, era revolucionario, necesitabas saber cómo orientarte por la noche con los astros, medir la longitud, la latitud, los vientos, muy complejo, Además había que tener un par de resiliencias, pero también tecnología. Fue comercial porque abrió nuevas rutas comerciales. Europa estaba en la decadencia en el final del siglo XV. El Imperio Romano acaba en 1453. Lo olvidamos porque miramos a Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente acaba en 1453, cuando el Imperio Otomano conquista Constantinopla. Bueno, ¿qué imperio sucede al Imperio Romano? 30 años después. Pero esto no se habla, Es muy curioso cómo se puede borrar la historia. Y fue una social, lo hablaré, pero es que, desgraciadamente, bueno, los hispanos, el día 1 de octubre, de mayo, precisamente, celebramos el Día del Trabajo, se conmemora cuando se establece la jornada de 8 horas. En 1553, Felipe II estableció la jornada de 8 horas. Pero no lo valoramos. No solo eso, se prohibía el trabajo de menores de 14 años. Para encontrar normas semejantes en Europa, hay que esperar al siglo XIX. En Alemania, en la patria de Marx, en Francia, en Inglaterra, se prohíbe el trabajo de menores de 12 y 9 años. Y no todo el año, solo para que pudieran ser escolarizados. En el siglo XVI había normas protectoras de la mujer embarazada, donde no debía trabajar. Se concebía el seguro de accidentes, tenía obligación de curar accidentes, había un derecho al descanso, etcétera, etcétera. Pero todas esas normas sociales, que eran revolucionarias, han sido borradas. Como si no hubiera existido el siglo XVI. Un agujero negro. Y la izquierda española incluso no busca sus raíces ahí, que es donde debería buscarlas, sino en ideologías foráneas y en sujetos que nunca tuvieron en cuenta nada de lo que había hecho el mundo hispano. Curioso, curioso. Por supuesto, la derecha anglófila, no digo con esto, la derecha también busca sus referencias en el mundo anglosajón, desconociendo que el liberalismo también nace en el siglo XVI, en la escuela de Salamanca. Pero no, por favor, ¿cómo va a haber algo positivo en España? Bueno, que esto lo digan los ingleses, los franceses, pero que lo digan los españoles. ¿No les va a usted mosqueando ya algo? ¿Hay algo aquí raro? Bueno, luego hay otra revolución, importante, sí, en la que dicen que no participamos, aunque la máquina de vapor
¿Quién la inventó? ¿Quién la inventó? ¿Thomas Avery? ¿Británicos? ¿O un tal Jerónimo Allanz? ¿Quién conoce a Jerónimo Allanz? Aquí, bueno, no están implicados en esto. Jerónimo Allanz es un compatriota suyo, al que se llamaba el Leonardo español, 50 patentes, entre ellas la máquina de vapor. Pero que no les parecen los estudios, ¿verdad? Si estudian ustedes a Leonardo da Vinci, por favor, y yo no digo que no se estudie a Leonardo da Vinci, pero hombre, Jerónimo Allanz, hay muchos más casos. Bueno, esta revolución fue regional, o sea, Inglaterra solo se industrializó a sí misma, o sea, sus colonias no, eran monocultivo, razón también de la pobreza de África, eran monocultivo, el interés de la metrópoli. Es curioso que el Imperio Español es el único caso en que la metrópoli se empobrece y las supuestas colonias se enriquecen. En todo el resto de imperios funciona al revés. Nos da una pista de qué pasa aquí. Bueno, ahí pues el instrumento fundamental es el ser humano, pero ya es un instrumento de la producción, con una máquina al lado. La filosofía pues es estas religiones tan modernas, que llevan a una base utilitarista. Y la última revolución que estamos viviendo, hay otras revoluciones, pero menos importantes, podemos hablar de ellas, pues, me parece son menos relevantes, es la revolución global que estamos viviendo hoy, protagonizada por Estados Unidos y China, donde ya el hombre desaparece, es el hombre máquina, el transhumanismo, es lo que estamos predicando, estamos debatiendo todos los días, izquierda, derecha, ¡oh, tremendo, tal! Y no nos damos cuenta que vivimos una tecnolocracia. Ya se ha inventado un nuevo modelo los griegos hablaban de aristocracia, democracia, procracia, ya hay otro modelo, es la tecnolocracia. ¿Quién manda hoy? ¿Quién decide qué tecnología consumimos y cuándo la consumimos y cómo la consumimos? Esos son los que mandan hoy. De nuevo digo, la geopolítica es el poder, las ideologías son las nuevas religiones que de nuevo, en fin, sin sentido de la trascendencia. Bueno, todo esto tiene otra visión, como digo, pueden creerme o no, pero es una explicación de la historia alternativa a la habitual, pero con datos, sensata. Estábamos en un humanismo donde imperaba la recta razón, Escuela de Salamanca, la trascendencia, el ser humano era un fin. Pasamos al egoísmo, al materialismo, la razón de Estado, a partir de la paz de Westfalia predomina la razón de Estado, el ser humano es un medio para la producción, es lo importante. Y llegamos a la tercera, donde ya el ser humano se disuelve, igual que el pensamiento. Supuestamente, en el momento de la historia donde más formados estamos, donde más gastamos en educación, vivimos esclavos de las modas, también de pensamiento. Bien, esto también tiene otra visión en esta tarta, ¿no? ¿Qué nos quieren hacer pensar? Que el debate hoy es una dualidad, siempre es una dualidad en la historia, también es una pauta que se repite, curiosa, entre el marxismo-comunismo, muy guay, y el capitalismo tecnofinanciero, muy malo. Bien, realmente estos dos movimientos, si investigamos en su origen, están muy relacionados y casi diría que se necesitan para sobrevivir. La prueba es que en la conferencia de Yalta, quien se divide el mundo es un tal Stalin y un tal Roosevelt. Luego sí, estuvieron peleando, pero se divide el mundo. Hoy pasa algo parecido. Curiosamente, quien representa el comunismo es un capitalismo de Estado, que es China. Pero ambos, esto es una manera de distraer la atención para que no veamos que antes hubo otra cosa que funcionó. Quizás no en España. ¿Por qué no en España? Porque estábamos con guerra de religión y con tantos problemas, pero que sí funcionó, y muy bien, en América, hasta el punto de que todo el mundo quería apoderarse de América, empezando por el nombre, luego veremos de esto. ¿Por qué? Porque era el núcleo comercial de las rutas del mundo. El humanismo liberal hispano funcionó 300 años, pero ha sido borrado, cancelado, ninguneado. Esto lo dice Octavio Paz, no lo digo yo. Bueno, esto quizás sea otro momento de reflexión. ¿Nos creemos lo que nos quieren contar? ¿Hacemos de vasallos cognitivos de ese modelo foráneo que nos perjudica? ¿Buscamos en otros lejanos la fuente de nuestro pensamiento o nos dedicamos a bucear en nuestra propia historia? Es una opción personal. Otra prueba que voy a dar, y esto entramos en un tema delicado,
pero que a mí me pasó. Hubo ciertos momentos de despertar, ¿eh? Yo estaba más dormido que cualquiera de esta sala, si estáis dormidos o no, no lo sé, pero yo estaba profundamente dormido y profundamente contaminado y condicionado por el mapa cognitivo dominante. Algo que me hizo despertar fue leer a Bertrand Russell. Me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo leí a Bertrand Russell pues, con 20 años, mi hermano tenía el libro, más en inglés, la Historia del Pensamiento Occidental, de los presocráticos al siglo XX. Lo leí, además yo era muy admirador de Bertrand Russell, hasta que desperté, claro, y no me di cuenta de que en ese libro no cita ni un solo pensador español. No me di cuenta, lo vi natural. De hecho, yo mismo, en esa época, pensaba que solo había en España, pues Ortega y Unamuno. Ya está. Oye, un tipo que, universidad, bachillerato, selectividad, joder, ¿no? Cuando ya empecé con estos temas, la leyenda negra, volví a leer ese libro. A ver quién cita aquí. Coño, esto es español. Cita a 2 españoles. 2. Santo Domingo de Guzmán, creador de los dominicos, para quien no lo sepa, Ignacio Loyola. Pero los 2 los trata despectivamente. Sí, eran 2 españoles que crean estas órdenes. Hombre, no podía luego negar a San Alberto Magno o a tantos y tantos que ha habido, dominicos y jesuitas, grandes intelectuales, ¿a condición de qué? De no ser hispanos. Pero eran fundadores, pero eran gente de estrecha mente, casi labriegos, viene a decir. Eso ya me indignó. No que Bertrand Russell diga esas cosas, por supuesto que lo puede decir, sino que el público hispano consumamos acríticamente ese tipo de basura. Eso es lo que me indignó y me despertó de la gran manipulación cognitiva que estamos viviendo. Hay otros libros, voy a darles este tipo de ejemplos. En azul, verán todos aquellos sujetos que de pequeñitos, bueno, o no, en la facultad, en la universidad, les han dicho que son los prohombres creadores del pensamiento occidental. Descartes, Spinoza, los primeros pensadores modernos. Locke, Adams, creadores del liberalismo político. Grocio, Pufendorf, del derecho natural. Francis Bacon, creador del pensamiento empírico. Todos plagiadores de hispanos. Y ahora la gran pregunta que quiero que se hagan, igual a ver si ya se indignan, es: ¿conocen ustedes a Gómez Pereira? Todo el siglo XVI, es clave, ¿eh? Gómez Pereira fue el primero que dijo cogito ergo sum, un siglo antes de Descartes. Descartes y Spinoza se sentían, y así lo afirman, deudores de Francisco Suárez, que junto a Vitoria son los 2 grandes filósofos del siglo XVI. Suárez es el primero que hace realmente un gran sistema filosófico independiente de la teología. Borrado, cancelado. ¿Por qué? No por ser machista, que quien lo era Erasmo de Róterdam, gran machista, consideraba a las mujeres prácticamente animales, pero no era español. Entonces Erasmo de Róterdam puede ser admirado, pero vean su libro, Elogio a la locura, cómo trata a las mujeres. Estos no, eran todos dominicos y jesuitas, no decían esas cosas, por respeto. Newton, el primero que diseñó la ley de la gravedad, fue Domingo de Soto. En fin, tantas cosas que, bueno, los de rojo, sin color político, son todos hispanos olvidados, previos a, bueno, el quema de Bacon. ¿Alguien conoce a García de Céspedes? García de Céspedes, astrónomo, científico, fue el primero que habló del pensamiento empírico. Francis Bacon copia su portada literalmente en su Novum Organum. Si no se lo creen, compren el libro, léanlo y verán. Bien, tantos otros casos que nos dicen de esta manipulación cognitiva que ha habido a lo largo del tiempo, de nuevo, porque aquí no estamos hablando de izquierda-derecha, sino de quién domina, quien denomina, domina, entre otras cosas. Entonces me lleva a hacer una afirmación que justifico, no tengo tiempo aquí para argumentar, que es que también nos han comentado algo de la Ilustración, que no es cierto. Y es que la Ilustración no puede nacer en la sangre que recorría las aceras de París por la guillotina, que no solo mataban a aristócratas, se mataban entre ellos.
el terror, Robespierre, sino, lógicamente, la Ilustración, ¿dónde pueden hacer? Pues en el debate sereno de una universidad o de varias, como la Universidad de Salamanca, que no es una universidad, era una red de universidades en América, en Roma, en Portugal, en toda la corona era única, y también en Flandes. Bueno, ya en ese capítulo, no voy a insistir. Esto llega a unas creencias internas, estas ya no son de fuera, que nos llevan a, bueno, esa generar autoodio, que es una cosa muy común, y nos sentimos muy contentos de autoodiarnos. Bueno, el dilema usted nosotros, no voy a entrar en este tema, de nuevo, es un tema, bueno, hay eso de recurso al chivo expiatorio, en el fondo, todos nos sentimos culpables de nuestra decadencia, pero como nos cuesta mucho asumir nuestra culpa, preferimos echar la culpa a otro. Esto pasa en América y pasa en España. No voy a entrar en esta disquisición. En fin, ya hemos hablado del síndrome hispano, no importan los hechos. Bueno, ¿a quién beneficia todo esto? Evidentemente, no a los hispanos, de ninguna ideología. Todo esto nos perjudica. Divide et impera, o no hace la fuerza. Antes, recuerdo que Víctor Jara, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Qué pronto hemos olvidado eso. ¿Por qué? El pueblo dividido será vencido siempre. La batalla de la imagen. Bien. Pasamos al segundo terreno de batalla, la imagen. Bueno, la imagen es que es muy importante, es que hoy vemos cuánto consumimos en televisión, en vídeos, en el móvil, en fin. Por cierto, ¿quién manda a quién? Es otro tema de la máquina, de la tecnolocracia. ¿Quién manda a quién? ¿El usuario o la máquina? Bueno, quien no parece, perece. Esto decía Calderón de la Barca, que cuando tú no pareces lo que eres, pereces. En el fondo, una feria de Navidades, hay que saber que estamos en este negocio. Y sin embargo hay unos que lo tienen muy claro y que utilizan la imagen desde hace 5 siglos para defender su modelo cultural y cuestionar el de los demás, hasta el punto de haber creado una máquina de propaganda fantástica, genial, que es Hollywood. Hay un hecho muy sintomático, y es que el pueblo español, o sea, los españoles, nosotros, los hispanos también, se levantan, no les importa levantarse a muchos, sobre todo si eres culto, claro, y posmoderno, a las 5 de la mañana para ver la ceremonia de los Oscar. Pero si no premian a ninguna película nuestra. ¿Por qué nos levantamos a las 5 de la mañana para ver el premio de los Oscar? Nadie ve los premios platino, que son los Oscar hispanos, no los conocemos. El último Oscar se ha dado un premio, el premio Oscar, la película más laureada, a Oppenheimer. Claro, la pregunta es, ¿se ha dado a esta película este premio por su gran calidad artística? Hombre, con 120 millones de dólares que ha costado, creo que cualquier director puede hacer una gran película, ¿no? No se ha premiado a la Sociedad Nieve de Bayona. ¿Por qué? Porque no se premia el arte, se premia el relato. ¿Qué relato se está premiando con Oppenheimer? Pues blanquear al personaje que crea la bomba que probablemente un día acabe con la vida. Pero uno sale de la película diciendo, qué majo era este tío. Era un chaval muy majo. ¿Por qué no se premia a Sociedad de la Nieve? Porque está contando el relato de que el pueblo más resiliente, las aventuras más importantes de supervivencia, no están en el mundo anglosajón, no están en Shackleton, que a uno sí ha oído hablar de él, se estudia en la escuela de negocio, sino en el mundo hispano. No solo en los Andes, Elcano, Colón, en fin. Eso no se puede premiar. Y lo consumimos. Hay otros ejemplos, pero no voy a detenerme. No hay Hispavoot. Hay Hollywood y no hay Hispavoot. ¿Por qué? 500 millones de espectadores huérfanos en busca de una academia única y una industria del cine potente. Esto pasa desde la primera parte, la imprenta, evidentemente, luego pues fue el arte y la literatura, de la ópera, todo, estatuas, teatro, pintura, en fin, está lleno de leyenda negra todos los museos. Luego pasa al cine, que es la tercera fase. Por ejemplo, no sé si saben ustedes que la primera película bélica de la historia es Desgarrando la bandera española, que es una película que tiene lugar en Cuba, donde el protagonista es un soldado norteamericano que desgarra la bandera española en Cuba. Claro, justo antes de ¿qué? Antes de la guerra de Cuba, donde no tenía ningún interés Estados Unidos, evidentemente. Bueno, series, noticias que consumimos acríticamente. Y hoy, en el cuarto milenio, estamos con Internet, realidad virtual, paranormal, ¿no? El dominio, todo esto, pues hay un dominio
fundamentalmente el mundo anglo, pero en fin, también creo que China y Rusia están encantados de que el mundo hispano no resurja. Todo esto empieza con la imprenta de las ilustraciones. El libro de Bartolomé Las Casas no es famoso por lo que dice. Entonces nadie leía porque no sabían leer. Hoy nadie lee porque no practica. Da igual, la imagen sigue siendo lo fundamental, lo que nos cambia, lo que nos impregna y nos impacta lo que pensamos. El libro de Bartolomé Las Casas tiene 16 ilustraciones de Debris, que se editaban aparte, y esto fue el impacto. Porque ¿qué decían estas ilustraciones? Que los españoles asaban, comían niños, cuerpos humanos, que vendían, troceaban. ¿Esto era cierto? No del pueblo español. Sí era cierto de otros imperios depredadores prehispánicos en América. Pero no hay imágenes de los aztecas haciendo esto. No hay ilustración. Está claro, ¿no? Total. Más pruebas quieren. El mismo ilustrador, 8 años después, ilustra un panfleto que relata la expedición francesa, todavía no se hablaba de colonización, a la Florida. ¡Qué imagen tan distinta! Las indígenas casi amazonas, europeas, encantadas de que los franceses, no los misioneros españoles, no los franciscanos, no los jesuitas, no, los franceses les enseñaron a cultivar la tierra. Felicidad total, paraíso en la tierra. ¿Qué doble vara de medir? ¿Qué doble vara de medir? Esto es lo que existe desde hace 5 siglos sin que seamos conscientes de ello. Sigamos, que hay más ejemplos, hay muchos más en el libro. De la quema de brujas no hay prácticamente películas, no hay prácticamente imágenes de la quema de brujas europea, que es la importante. En España prácticamente no se quemaron brujas, vamos, sí hay series de Zumalacárregui, por ejemplo. Y de la Inquisición, sin embargo, bueno, hoy todavía, esta es una película reciente, es de Russell Crowe, premio Nobel, 80 millones de dólares. Es una película aparentemente, bueno, de ficción, por supuesto, pero fíjense lo que dicen, basada en los diarios originales del padre Gabriel Amorth. Gabriel Amorth fue un exorcista real, el más importante exorcista, y trabajaba en Roma. Dice que basada en los diarios originales. ¿Cuál es el relato de esta película? Si alguien la ha visto, el relato es el siguiente. Un demonio, Asmodeo, posee a un sacerdote español. ¿Quién era este sacerdote español? El confesor de la reina Isabel. ¿Y qué hace este confesor? Pues que se convierte en el primer inquisidor. Y a partir de entonces, queridos señores y señoras, toda la obra evangelizadora de España fue dirigida por el diablo. Magnífico, fantástico. Todo, evidentemente, un cuento chino, ¿no? Pero 80 millones de dólares, ¿se creen ustedes que se gastan esto porque sí? Bueno, ha estado en Netflix hasta hace poco. Una verdad ocultada, una mentira que sigue siendo difundida. La Inquisición, las malas artes, el imperio genocida. ¿Por qué? Voy a darles otra prueba, hay muchas más en el libro. Yo os voy a dar algunas, no sé cómo voy de tiempo, Marcelino. No te preocupes. Bueno, aquí hay 3 personajes que por edad ustedes han sido sus fans. Oye, da igual la ideología que tengan. Es el rey Arturo y Berlín, el caballero, el mago, Sherlock Holmes, el más inteligente del mundo, James Bond, el espía más eficaz. Hay club de fans en España de esto. ¿Qué tienen en común estos 3 personajes? Que son británicos, claro. Otro, que son héroes de ficción. No existieron. A pesar de todo, crean una marca potente, que yo creo que si un británico que pasa, bueno, antiguamente por la Gran Vía, había muchos cines, pues no sé, yo creo que sentirían orgullo y desprecio. Orgullo, pues la gente a ver esas películas, y lo segundo, bueno, estos tíos son tontos. ¿Por qué no hacen películas con los héroes? Porque ¿qué pasa con los héroes españoles? Que sí tenemos sangre, que sí tenemos de carne y hueso. Oye, pero además gente muy potente, yo identifico más de 500, hombres y mujeres, que son, gran capitán, hay Capitán América, Marvel, pero no hay Capitán Europa, que no lo esté invicto. Hablo de Bazana, Blas de Lezo,
superhéroe discapacitado. Estamos cambiando la Constitución para apoyar a los discapacitados. Tenemos al superhéroe discapacitado y le ignoramos. Vamos, esto... A ver, yo cuando voy a los colegios a dar clase le digo, a ver, ¿quién está deprimido? También un 30%. No hace falta que levante la mano. 30%. ¿A cuántos de ustedes están tuertos? ¿Cuántos han perdido un ojo con 14 años? ¿Cuántos además tienen un brazo paralizado? ¿Y cuántos además le falta una pierna? Pues vuestro antepasado, Blas de Lezo, Olavarrieta, le pasó todo eso y no se deprimió. Capitán general de la Armada y ganador de la batalla de Cartagena de Indias, al almirante Bernón. No tenía tiempo para deprimirse, ¿verdad? Pues si él no se deprimió, ¿por qué nosotros? Si somos sus herederos. ¿Pero qué pasa con estos tres? Que son españoles, que son de carne y hueso. ¿Pero qué? Que no hay ninguna gran producción de ellos. Bueno, ¿por qué? Y por último, la batalla de los nombres y las marcas. Quien denomina, domina. Quien denomina, domina. Y es que no sabemos lo importante que son los nombres. Es casi el Señor de los Anillos, ¿no? Un nombre para dominarnos a todos. Porque fíjense ustedes cómo un nombre puede cambiar la geopolítica. El nombre de América, por ejemplo. ¿Quién pone el nombre de América al continente? ¿Los españoles? No. ¿Los indígenas? Tampoco. Pero no, el movimiento woke de esto no se queja. Qué curioso. ¿Quién pone ese nombre? Unos oscuros geógrafos, cosmógrafos de Centro Europa, que tenían ese poder. 12 años apenas había llegado Colón a América y ya quieren poner nombre. ¡Hombre! Unos geógrafos. Bien. ¿Qué implicación tiene poner nombre a las cosas? Pero fíjense ustedes una cosa muy curiosa. Hay un país de ese continente, un país, que no era nada, era un calcetín, 13 colonias, pero que luego, gracias al expolio que se hizo de México, se constituyó en un gran país, llegó al Pacífico, que dice América para los americanos. Y que no tiene un gentilicio. O sea, no hay estadounidense, decimos estadounidense, no existe en inglés. Ellos dicen Americans, punto. Ellos son Americans. Estos son latinoamericanos o canadienses. Es como si Francia dijera que nosotros somos europeos, el resto son latinoeuropeos, germanoeuropeos, angloeuropeos. Europeos somos nosotros. Lo consentiríamos porque allí sí. Claro, es dominar culturalmente, a través de un nombre, a todo un continente. Esto se mete en la... Hombre, esto psicológicamente tiene efectos, hombre. ¿Qué hubiera pasado si ese continente se hubiera llamado las Indias, que era el nombre que utilizaban los españoles, o Colombia, que le quiso dar Bolívar? Podía decir los estadounidenses, las Indias para los indios, para ellos, pero si los cargaron a todos. Y además, como son blancos, WASP y tal, pues no lo dirían jamás. Habría cambiado la geopolítica cultural por un solo nombre que no hemos combatido. Bien, pues hay muchos más ejemplos en el libro, pero aquí llegó pues, a la marca que yo doy, Sacro Imperio Romano. ¿Por qué doy esta marca? Porque hay otro imperio, ustedes habrán estudiado, claro, que el sucesor del Imperio Romano es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? Germánico. Y eso, han vivido miles de años de esto. Y cuando llega la Revolución Francesa, se mete mucho con la monarquía católica, porque era católica española, pero no se mete con el Sacro Imperio Romano Germánico, que desaparece después por Napoleón, que era otro emperador. Pero ¿qué pasa con la monarquía hispánica o imperio hispánico? Esos nombres, la monarquía hispánica, hombre, no representa lo que significó. No es normal que digamos emperador al del Sacro Imperio Romano Hispánico, que además no mandaba nada, era un primus inter pares, mandaban los príncipes alemanes y otros, y al rey del imperio más grande de la historia, digamos que era un solo monarca. Hombre, puedes decir lo que quieras, pero el significado detrás de la forma, la esencia, era el que sucedía al imperio romano, al emperador romano. Además con el mismo modelo, creando provincias, no colonias. En fin, pero claro, el Sacro Imperio Romano Germánico no era sacro, porque rompe con la Iglesia Católica, a partir de Carlos V ya no corona el Papa al emperador, no era romano porque no hablaban latín, no era un imperio porque el emperador realmente no tenía poder efectivo, y no era germánico porque Alemania no existe desde el siglo XIX. Se hablaban lenguas germánicas, bueno, pero ni Prusia era parte del imperio, había otras lenguas también. Pero esa es la marca de prestigio, que hoy académicos y todos dicen, ¿eso qué sucede en el Imperio Romano? Así. Y el otro,
monarquía católica, hispánica, no sé, algo. Antiguo. ¿Cómo que antiguo? Pero ¿quién traslada la obra civilizatoria romana? ¿Quién la hace más grande? ¿Quién la lleva más lejos? ¿Quién la lleva plus ultra? Geográficamente, del Mediterráneo al Atlántico y al Pacífico, pero cualitativamente, en el derecho, en la filosofía, en la economía, en las infraestructuras. Los acueductos más largos del mundo estaban en América. Las calzadas, las rutas, los puertos, las ciudades, 20 hoy patrimonio de la humanidad. ¿No era el Imperio Hispánico quien hizo eso? Además, que hablaba latín, una lengua latina, además que defendía a Roma hasta el final, además que sí que era un imperio, además sí que era hispano. Pues yo creo que esto, aquí es el escudo de Carlos V, un escudo integrador, pero que ya tiene lo de plus ultra, y que aquí pues había un momento histórico muy importante, porque cuando Carlos V muere, lo lógico, hay momentos godnes de la historia, lo lógico es que hubiera dejado todo a Felipe II. Si hubiera hecho eso, que era lo lógico, ese imperio necesariamente se debía haber llamado Sacro Imperio Romano Germánico Hispánico, porque la parte americana ya era más importante que la europea. Pero Carlos V, abrumado por la guerra de religión, dejó lo que más quería quien más quería, y a su hermano Fernando le dejó el avispero. Por eso el imperio hispánico no sucede al imperio germánico, que podía haber sucedido, pero evidentemente yo creo que debemos defender que esto es lo que pasó, que realmente quien sucedió al imperio romano fue el hispánico y no el germánico, por entidad, por duración, por significado cuantitativo y cualitativo. De hecho, lo que creo que debemos decir es que hay un caso de éxito compartido, olvidado, el Sacro Imperio Romano Hispánico. Hay una parte que hemos olvidado, que ya hemos perdido, que es la parte, como decía, romana hispánica, quiero decir, el derecho, pues que nos fue común, ya no lo es. La filosofía, basada en la escolástica, ya no está ahí. Los modos de gobernar que crean los 5 fundadores, los norteamericanos, que eran todos hombres, blancos, ricos y esclavistas, sino una mujer, Isabel, más Fernando, más Carlos, más Felipe, más Equelán Cisneros, más Juana, más Isabel de Portugal. En fin, toda esta gente diseña un modelo que dura 300 años. Funcionó muy bien. Virreinatos, consejos, secretarios, una economía que funcionó muy bien, con una moneda única, el Real de A8, la primera unión monetaria y económica regional del mundo. Estuvo ahí. Todo eso lo hemos perdido. Bueno, quizás lo debamos recuperar. Hay otra parte que todavía tenemos, que es la parte sacra y romana. ¿Qué digo? La religión todavía, hay una base católica que nos une, también la lengua española común nos une, también la música, el arte, el mestizaje, son señas que todavía nos unen. Pero todo esto está siendo cuestionado, curiosamente, ahora. ¿Por qué? Tanto en Europa, tanto en España, como en América, está siendo cuestionado, por ejemplo, el español como lengua común. ¿Por qué? ¿No nos interesa tener un instrumento de primer orden, desarrollo económico, potencial de todos los 500 millones? ¿No nos interesa? Qué raro, ¿no? ¿A quién me interesa que el español sea atacado? Y también la religión católica. Uno puede ser católico o no, pero uno puede dejar de ser católico y ser ateo. Lo que no tiene mucho sentido es dejar de ser católico para ser evangélico, por ejemplo, que es lo que está pasando en América. Es decir, las iglesias protestantes están bajando y ganando muchos adeptos, con mucho dinero y con una gran campaña, ¿no? Bueno, ¿yo qué propongo? Pues recuperar lo que perdimos y potenciar lo que todavía nos une, y entonces tendremos la posibilidad de reconstituir la comunidad hispánica, lo que puede volver a unirnos. Esto es lo que yo propongo, con historioterapia, con una sanación, para pasar a la acción. Incluso he hecho un himno a la hispanidad, no tan bueno como el de Marcelino, pero bueno. Y es un poco en este cuadro, hubo una época, érase una vez, donde el mundo hispano tuvo éxito. Había unidad, moral y eficacia. Eso se perdió por la leyenda negra y por la división, a la que nos llevaron potencias extranjeras y nuestra propia ingenuidad. Ello llevó a la decadencia, violencia, caos, corrupción. Hoy vivimos una época de revisionismo histórico que nos puede llevar a la indignación, pero que no tiene que dejarnos en la queja, en el lamento, sino en el plan de acción. 20 medidas que yo propongo para volver a ese éxito hispano que hemos perdido.
es como el viaje del héroe, ¿eh? Ese viaje del héroe que nos habla Campbell, por ejemplo. Es como vencer al dragón y salvar a tu propia alma, en este caso la hispanidad, el alma que nos une. Aquí el dragón podía ser, bueno, estos leones son del escudo inglés, aquí es el dragón chino, bueno, ¿quién puede ser? Este año es el año del dragón. Y aquí, pues el alma puede ser nuestra alegría, o este cuadro de Juan Luna, que es un pintor filipino del siglo XIX, profundamente hispanista, poco antes de que Filipinas se separara y acabara bajo el dominio de Estados Unidos. Ven, esto es la hispanidad y Filipinas, una hispanidad romanizada, como vemos, el escudo que guía a Filipinas en un futuro común. Bueno, esto para mí se puede lograr si recuperamos lo romano, lo hispano en el Sacro Imperio Romano Hispánico. Hemos empezado con una frase bíblica, acabo con una frase bíblica. Cuando, en fin, Lázaro estaba el hombre muy mal, ¿no? Llega Jesús y sus hermanas dicen que lo tiene que despertar. Y dice la famosa frase, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo hispano está más muerto que Lázaro, por lo tanto, hace falta que alguien nos diga, hispano, levántate y anda o actúa. Basta con cada cual pues, ponga su ladrillo, no solo yo, sino todos ustedes pueden poner su ladrillo. Siempre plus ultra, también pueden comprar mi libro. Muchas gracias.